Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy te voy a comentar un poco sobre el beneficio de tener un ACM en tu party o simplemente haberte creado un ACM que te pueda llegar a ser útil para ciertas cosas o ciertas actividades que tú desees o que busques en esta ocasión. Actualmente yo me encuentro en el servidor de Niflheim, ¿va? Prácticamente realizar todas estas comparativas o testeos se me es de una manera un poco más fácil porque no hay muchas personas jugando en este servidor. Bueno, después de haberte mencionado prácticamente todo eso, soy del nivel 935 y no te voy a presumir en esta ocasión que tengo scrolls o que yo tengo un Segdar Angel y que posiblemente tú no lo vayas a tener, ¿va? En esta ocasión tienes que omitir todo eso. Yo simplemente te quiero mostrar los beneficios de tener un ACM en tu party. Bueno, después de haberte comentado un poco sobre eso, en este mapa de SOC en el HS de agua normalmente recibo daños de 1100, 1200 y 1300 como máximo. Prácticamente si es que 7 bichos me llegan a atacar sin la probabilidad de que ellos me miseen, ya estaría besando piso, o estaría muerto en pocas palabras. Y estoy seguro que en este mapa o en este spot salen más de 7 bichos, así que tengo altas probabilidades de llegar a morir cuando se me lleguen a acabar las pociones de vida, las pociones de recuperación de HP. Para poder sobrevivir en este spot estando solo de la manera FK sin pociones de vida, necesitaría tener un pez skeleton para poder incrementar mi daño y matarlos de una manera un poco más rápida. Así estos monstruos ya no tendrían la probabilidad de atacarme, de ejercer o realizar su animación de ataque hacia mi personaje. Bueno, si es que no tengo un Pug Skeleton necesitaría muchas pociones de vida. Y en esta ocasión, aproximadamente hace 24 o 23 minutos, llegué en este mismo spot con 150 pociones de vida. Y actualmente tengo 47 pociones de vida. Estoy seguro que cuando se me terminen las pociones de vida voy a llegar a morir. Y listo, continuemos con esta temática. Actualmente, como puedes observar, recibo daños de 1100, 1200, 1300 exagerando, ¿va? Y ese vendría a ser simplemente el daño normal, el daño físico. Aparte recibo daño elemental igualmente, daños de 400, 500. Prácticamente tendría que sumar el daño elemental más el daño físico y esa vendría a ser la cantidad total de daño que recibo por bicho, por monstruo, ¿va? Bueno, después de haberte explicado un poco sobre mi situación actual en este spot con los límites de mi personaje llamado Ainsley, voy a proseguir a traer a mi ACM y veamos qué beneficios voy a poder obtener. Bueno, continuando con esta temática, al momento de ingresar un mago de agilidad, un ACM al party, puedo notar cambios relativamente sorprendentes en esta ocasión. Antes recibía daños de 1200, 1300 como máximo, pero a partir de ahora comienzo a recibir daños de 300, 350 y no mayores de 388. Prácticamente es una reducción inmensa desde mi punto de vista, ¿va? Por cierto, no te llego a mostrar la capa que yo tengo. En esta ocasión yo tengo la capa S3 más 11, me da un absor de 61%. Prácticamente con ese absor recibo daños de 1200, 1300 como máximo. Al momento de ingresar un ACM a mi party, el Axor varía. Ahora prácticamente tengo un Axor de 88%. En esta ocasión, el 88% me hace referencia a recibir simplemente daños o hits de los bichos de 300 o 400 de daño como máximo. Y en esta ocasión, esa vendría a ser mi primera impresión, ¿va? Y como segunda impresión, a simple vista, antes llegaba a ganar 711, 710.000 de experiencia por segundo estando solo. Prácticamente ahora gano 500.000, son 200.000 de experiencia menos, simplemente por haber ingresado un support a mi party. Y la rotación prácticamente vendría a ser igual. Antes era de 0.89, 0.90 y se mantiene en esta ocasión. Así que no hubo ningún tipo de cambio en la rotación, pero como puedes observar desde que ingresó este ACM, este mago de agilidad, a mi party, las pociones de vida ya se me dejaron de consumir. Prácticamente sería de mucha utilidad para poder mantenerme en este spot y farmear los ítems que yo crea conveniente, claro, siempre y cuando tú desees estar en el spot de stock. Ya pudiste notar las diferencias al momento de recibir los daños, la diferencia al momento de ganar experiencia, que prácticamente se disminuyó 200.000 de experiencia en esta ocasión, simplemente en party de 2. Y bueno, esta vendría a ser la perspectiva en un spot. Ahora te voy a mostrar a continuación cómo estaría armado o cómo estaría equipado mi ACM, mi mago de agilidad, que es nivel 800 en la actualidad. A continuación te estaré mostrando la repartición de mis puntos de mi personaje soporte, ACM, mago de agilidad o como tú lo llegues a conocer. Hay que recordar que en Moonlight de Wexen, mientras más puntos tengamos repartidos en la parte de agilidad, nuestra tasa de Oxor se llegaría a incrementar mucho más.
Por ejemplo, si con 2200 puntos en la parte de agilidad llego a obtener un Axor de 69%, con 2300, con 2500 puntos en la parte de agilidad, esta tasa se incrementaría y por ende nos ayudaría mucho a disminuir el daño de los monstruos. Hay que tener eso en cuenta. Así funciona el Axor en el Mu Online de Wexen. Si es que tú juegas un Mu X, Mu privado, probablemente esta información no te vaya a llegar a servir. Bueno, y como puedes observar, actualmente tengo 408 puntos en la parte de energía. Es el requerimiento básico para poder activar y utilizar el skill Soul Barrier. Hay que recordar eso igualmente. Mi límite actual, al ser nivel 800, simplemente llegué a obtener 2200 puntos en la parte de agilidad. Me falta realizar la creación de frutas para poder obtener 127 puntos adicionales en la parte de agilidad en un futuro y así poder incrementar mucho más mi tasa de Axor. Bueno, esa vendría a ser la repartición de puntos. Bueno, antes de mostrarte mi árbol maestro, mi árbol master, quería recalcar que este mago tiene la única función de dar el skill Soul Barrier al party. No se dedica a atacar, no se dedica a recoger ningún tipo de artículo, ¿ok? Y si es que tú quieres maximizar, al igual que yo, tu Soul Barrier para poder reducir al máximo posible la reducción del daño de los bichos que te llegan a hacer a ti o a tu party, vendría a ser esto. Tú solamente tendrías que enfocarte en tres casillas. La casilla de agilidad, ponerle 20 puntos. La casilla de energía, igualmente colocarle 20 puntos. Y esta casilla del Soul Barrier, tú solamente necesitarías o colocar 18 puntos en esta casilla de acá. Ya dependerá de ti si colocarle 20 puntos acá, 10 puntos acá, 10 puntos acá. Simplemente yo te digo que para poder maximizar tu Soul Barrier necesitas colocarle 18 puntos en esta parte de aquí. Igualmente 20 puntos acá y aquí otros 20 puntos. En esta ocasión, como puedes observar, yo tengo distribuido de una manera un poco más distinta, de una manera un poco especial, dedicada a mi forma de juego. No creo que tu estilo de juego sea similar al estilo de juego mío, ¿va? Así que en esta ocasión yo simplemente he recalcado 3 puntos en específico para poder maximizar al máximo tu casilla de Soul Barrier, o mejor dicho tu skill llamado Soul Barrier. ¿Va? Hay que recordar eso. Esta casilla vendría a ser una, la segunda casilla esta y la tercera y como última casilla vendría a ser esta. La repartición de puntos, ya sea en vida, en maná, en defensa, recuperación de vida o recuperación de maná, ya dependerá de ti. En esta ocasión lo vuelvo a decir, ya te mostré cuáles vendrían a ser las tres casillas que tendrías que priorizar para poder maximizar tu Axor de damage. Eso vendría a ser prácticamente todo con la repartición de puntos y la repartición del árbol maestro. Espero haberme dejado entender. Y como puedes observar, simplemente obtengo un 69% de Axor al tener 2200 puntos en la parte de agilidad. Si es que me acerco actualmente con este Axor, con este bicho, prácticamente voy a llegar a morir. Y te lo voy a mostrar. Veamos, atácame por favor. Listo, morí. Hay que recordar que cada vez que llegamos a morir, nuestra tasa de experiencia tiende a disminuir, tiende a bajar, lo cual no es muy recomendable que mueras constantemente, ya que pierdes oro y pierdes nivel prácticamente. Bueno, continuemos. Actualmente mi Axor máximo es 69%. Tengo aquí unos artículos o ítems que me otorgan más agilidad, más puntos en la casilla de agilidad, pero salen de color azul, ¿ok? Tengo un pendiente de agilidad, me lo voy a equipar, tengo 10 puntos de agilidad extra. Tengo igualmente una Cris que me otorga 30 de agilidad extra porque está más 9. Vendría a ser la opción amarilla, la temática de la opción del Harmony, ¿va? Me lo equipo, ahora tengo 40 puntos de agilidad. Y así sucesivamente voy a comenzar a equiparme mis artículos que tengo aquí guardados, o mejor dicho, en espera de utilización. También tengo un Pants Bone que relativamente no me otorga absolutamente nada de agilidad, pero me sirven de complemento para poder completar este set. Actualmente tengo un set Cilium, son simplemente 4 partes este set. Y para poder completar la temática de este set y que no se vea tan feo, simplemente decidí equipármelo en esta ocasión. Y mi pequeño escudo, no Excel, ¿va? Actualmente con esta cantidad de ítems que poseo actualmente, obtengo un total de 110 puntos de agilidad extra, ¿va? Anteriormente recibía 69% de Axor Damage. Veamos si es que llegó a cambiar relativamente al obtener 110 puntos adicionales en esta ocasión. Veamos, anteriormente tenía 69% de Axor, ahora tengo 71% de Axor, prácticamente como te había mencionado a primera instancia en la primera parte del video. Mientras que más cantidad de puntos tengamos en la parte de agilidad, nuestro incremento de Axor se va a incrementar
tiende a incrementarse, ¿ok? Bueno, ya te mostré esta pequeña parte. Si es que yo me dirijo automáticamente con el monstruo en esta ocasión, voy a llegar a morir. Igualmente, no te recomiendo que lo hagas. Voy a atacarlo y voy a llegar a morir, porque necesito unas alas para poder aguantar el daño inmenso que me llega a realizar este bicho, este monstruo en esta ocasión. Volvemos a la temática y me voy a equipar las alas. Actualmente recibía una gran cantidad de daño, ¿ok? 71% de incremento de Absorb. Ahora me voy a equipar las alas y ya tendría la tasa, o mejor dicho, tendría la probabilidad de aguantar sus hits, su animación de ataque de este monstruo. Veamos eso. Actualmente tengo 87% de Absorb. Veamos si es que llego a aguantar en esta ocasión. 833 de daño físico. Veamos nuevamente. 827 de daño físico. El daño elemental me parece que no hay. Veamos. Atácame por favor. 827, 830. Sí, morí. 1500 de daño elemental. Bueno, volviendo a la temática. Al parecer con el Skill Soul Barrier activado, simplemente llego a aguantar dos animaciones de ataque, dos hits por parte del monstruo, porque me hace 800 de daño físico y aparte me hace daño elemental de 1500. Y con dos daños elementales, con dos animaciones de ataque por parte del monstruo, recibo 3000 de daño aproximadamente. Y yo solamente poseo 3200 puntos de vida. Prácticamente, si sumamos el daño elemental más el daño físico, tiendo a morir de una manera un poco más rápida, ¿va? Pero en esta ocasión tengo back level, así que de cierta manera también influiría a que el bicho me llegue a matar de una manera un poco más rápida. Pero bueno, actualmente tengo 87% de Axor. Voy a ver si es que con el Fenrir de color azul puedo llegar a disminuir esa tasa. Veamos, me lo voy a equipar. Listo. Anteriormente tenía 87% de Axor, ahora tengo 88%. Prácticamente se me llegó a incrementar un punto adicional. Veamos si es que puedo aguantar prácticamente en esta ocasión o si es que se llega a reducir la tasa de daño que me realiza este mob. Bueno, me hacía anteriormente 800 de daño, ahora recibo 747 aproximadamente. Veamos eso. Bueno, fue Reflex 740, 751 y 1487 igualmente de daño elemental. Bueno, al parecer simplemente resisto dos ataques de este monstruo en el mapa de Dick Dungeon 5. Tengo la facilidad o la tendencia de morir consecutivamente. Claro, siempre y cuando mi killer mate de una manera lenta. Y listo, eso vendría a ser prácticamente todo. Espero que te haya sido de utilidad al haberte mostrado la repartición de mis puntos y mi árbol máster, en esta ocasión, de mi personaje ACM, mi mago de agilidad. Hasta la próxima, cuídate.